amigo de la palabra, pues vamos a entonar este canto, un canto que nos va a ayudar a que nos motivemos a, como católicos, leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla y hacerla vida. Vamos a cantar todos, vamos a estudiar la palabra. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. El Padre mandó a Jesús, Jesús la iglesia fundó, la iglesia hizo la Biblia, fue así como sucedió. El Padre mandó a Jesús, Jesús la iglesia fundó, la iglesia hizo la Biblia, fue así como sucedió. Y cantamos todos. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Que se oiga. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Esa iglesia es la católica, es la que fundó el Señor, para que anuncie a los pueblos todo lo que le enseñó. Esa iglesia es la católica, es la que fundó el Señor, para que anuncie a los pueblos todo lo que le enseñó. Y vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Evangelio no es un libro, Evangelio es el Señor, con sus hechos y palabras es la buena nueva de Dios. Evangelio no es un libro, Evangelio es el Señor, con sus hechos y palabras es la buena nueva de Dios. Vamos a estudiar, vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Una vez más, vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos. Estamos recomenzando de nuevo estas clases y recuerden que estamos todavía en el libro de Hebreos. Es un libro muy profundo, un libro muy complicado para aquel que no está inmerso en el conocimiento de lo que es las Santas Escrituras, pero para eso estamos aquí, para que todos juntos lleguemos a la profundización de estos mensajes tan hermosos que nos tiene este libro. Y vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que nos ayude y nos dé luz y podamos así de esa manera pues captar un poquito más lo que nuestro Padre Dios nos está comunicando en esta Santa Escritura. Buenas noches, hermanos. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que Él derrame su Espíritu en nosotros y podamos entender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que en este momento, Señor, que nos disponemos a estudiar tu sagrada palabra, nos des la dirección que necesitamos a través de tu Espíritu Santo, porque Él está con nosotros para guiarnos a la verdad completa. Danos sabiduría, Señor, oh Dios, para poder captar lo que quieres hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Danos el poder para creer en tu palabra y no dudemos al oír tu voz, que me pueda aferrar a ella, Señor. Toma totalmente mi mente para asimilar tu palabra, Señor.
siempre que quede arraigada en nuestra mente, de tal manera que pueda recordar la palabra tras palabra. Y te rogamos, Señor, oh Dios, especialmente en el nombre de Jesús, que nos permitas obedecer. Te ruego que cada palabra que tú nos dirijas la podamos entender y a poner en obra también, Señor. No quiero ser solo un oidor de tu palabra, sino un verdadero hacedor de ella. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues bienvenidos. Vamos a continuar con el libro de Hebreos y vamos a hacer un pequeño recordatorio porque hace 2 semanas que tuvimos la última clase, posiblemente ya se nos olvidó en dónde nos quedamos, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recuerden que estábamos en el capítulo 10 y que Jesucristo, hablando para nosotros, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, hablando con nuestro Padre Dios, sino que dice: me formaste un cuerpo y no te agradaron los holocaustos y los sacrificios por el pecado, sino que me hiciste un cuerpo para que ese fuera el sacrificio que te ofreciera. Dice: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, a pesar de que la ley los pedía. Por eso dice Jesucristo: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Es decir, anular toda la práctica litúrgica y sacrificial que tenía el pueblo de Israel para el perdón de los pecados. Y ahora se establece uno nuevo. Antes era ofrecer holocausto para ser acepto el sacrificio de expiación por los pecados. Ahora es diferente, pero se sigue haciendo lo mismo, pero de una manera distinta. Aquello era una sombra de la realidad. Ahora tenemos la realidad. Ahora lo que se ofrece ya no es un toro, ya no es una vaca, ya no es un cordero, ya no es un cabrito. Ahora lo que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero en las especies de vino y pan, a la usanza o a la manera de Melquisedec. Ya no se ofrece ni sangre de animales ni cuerpo de animales, sino se ofrece la carne del Cordero de Dios. Ya no es esa sangre inútil que no quitaba los pecados, ahora es la sangre de Jesucristo. Y dice, y en esta voluntad, dice, es en la que somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. ¿Cuántos cuerpos tenía Jesús? Uno. Entonces se ofreció una sola vez. O sea, una sola vez fue crucificado. Pero nosotros no estábamos en el momento de la crucifixión para alcanzar esa redención directamente del cuerpo carnal de Jesucristo. Por eso Él nos deja un mandato que está en Lucas 22:19, y lo vamos a leer para que vayamos entendiendo, porque si no, entonces no se comprende, porque dice aquí que esta voluntad de Dios de la que se habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Aquí lo que pasa es que este único sacrificio del que habla
Hebreos, está hablando que no puede haber un sacrificio, por ejemplo, ahora lo vamos a hacer ¿con qué será? Con carne de pescado. Mañana pues vamos a matar una res, un cabrito. Ya no, ahora es únicamente el cuerpo de Cristo el que se ofrece. Dice, Cristo por el contrario ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios. Pero lo que quiere decir aquí no es que solamente se ofreció una sola vez, sino que es el único sacrificio que podemos ofrecer. O sea, podemos ofrecer el único sacrificio del cuerpo de Cristo. No quiere decir que vamos a matar muchas veces a Jesucristo para ofrendarlo. No se trata de eso. Ni se trata de que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz ya fue suficiente y ya nosotros ya no tenemos que hacer nada. Esa es la mentalidad protestante, la mentalidad de los hermanos separados, pero es por no comprender la escritura. Aquí cuando habla de un único sacrificio, quiere decir que solamente el sacrificio de Cristo, el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y vamos a ver lo que dice Lucas 22, 19, o también lo pueden encontrar en Mateo 26, 26. Este es para que entendamos que no es que Cristo tenga que crucificarse muchas veces o que aquel sacrificio que hizo se tenga que estar repitiendo, no, sino que la única forma que nosotros tenemos de salvarnos es ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿No? Porque si no, entonces no tuviera sentido lo que nos mandó en Lucas 22, 19. Y vamos a escucharlo. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ok, vamos a ver ahí. Ahorita está ofreciendo el pan a nuestro Dios y dice, esto es mi cuerpo. Quiere decir que Jesucristo, con su poder, como Él era Dios, fácilmente puede quedarse en ese pan. Él está donde quiera, está en el pan, está en su cuerpo de carne y hueso, que los discípulos estaban mirando en ese momento. Está donde quiera porque Él es la presencia omnipresente, o sea, valga la redundancia, ¿verdad? Omnipresente. Entonces, Él está también en el pan y dice, hagan esto. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesucristo? Quedándose en el pan a través de un culto litúrgico pascual que estaba haciendo, ¿verdad? Yo he escuchado a los hermanos protestantes que dicen que la Pascua de los católicos no es una Pascua bíblica. Si la Pascua que ofrecemos nosotros, los católicos, no es bíblica, entonces ¿cuál es la Pascua bíblica? Yo no los entiendo. Lo que pasa es que no comprenden ellos lo que Jesucristo hizo en esa última, no última cena, es mal dicho, no es cena, es la última Pascua. Era la última Pascua y al mismo tiempo, porque si vemos ahí en Lucas habla de dos cosas. 2 veces tomó la copa y 2 veces tomó pan. Y Él se fue, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la última cena, es lo que pintó Miguel Ángel, pero eso es la Pascua judía. Y esa no nos interesa a nosotros, que también es bíblica porque fue mandada desde Egipto. Es bíblica, pero del Antiguo Testamento. Y la nuestra es bíblica, pero del Nuevo Testamento. Ese cuadro de la última cena que nosotros tenemos, esa no es la Pascua, esa es la última cena, porque los judíos comenzaban a celebrar la Pascua y la dejaban a la mitad y se iban a cenar. Y después volvían para continuar el acto litúrgico de la celebración pascual. Y Jesucristo hizo eso. Primero, comenzó celebrando la Pascua de los judíos, se fue, tuvo su cena y regresó y comenzó la Pascua de la nueva alianza. Y es la que nosotros estamos leyendo ahorita aquí en Lucas 22, 19.
Y estamos en que tomó el pan y lo ofreció y dio gracias y dijo, tomen todos de él, porque este es mi cuerpo. Y si Jesucristo está diciendo, este es mi cuerpo, yo le creo porque Él es Dios. Y tiene el poder para quedarse en ese pan, para que nosotros nos alimentemos de Él. Porque no vayamos a pensar que vamos a cortarle un pedazo de mano, un pedazo de costilla y vamos a hacer un adobo, ¿verdad? No, se trata de, vamos a comer el cuerpo de Cristo espiritual, porque Cristo es el Mesías, es el ungido y es Dios, es espíritu puro, pero ese espíritu puro queda impregnado en ese pan. Su presencia está en el pan. Entonces ahora podemos decir que el pan es Cristo o Cristo es el pan, o está en el pan, es lo mismo. Y da un mandato, hagan esto en memoria mía, no que hagamos un recuerdo, no. Él no dijo hagan un recuerdo de esto, no, Él dijo hagan esto. ¿Y qué es lo que había hecho Jesucristo? Ofrezcan pan, que yo estoy ahí, porque este pan es mi cuerpo. Entonces, a los nuevos sacerdotes de ese entonces, que eran 11, porque ya Judas se había ido, les dijo, hagan esto que estoy haciendo ahorita, para que yo pueda entrar en esta liturgia, en ese pan que ustedes van a ofrecer. Vamos adelante, ¿qué más dice? Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahí está. Esta copa es la copa de la nueva alianza sellada en mi sangre. Es decir, la sangre, como Moisés derramó sangre al pueblo, roció el libro de la ley y roció el altar y roció todos los vasos sagrados. Así también hoy Jesucristo ofrece sangre, igual que Moisés, solo que ahora fue su propia sangre. Ya no fue la de chivos o de toros, ya fue su propia sangre. Y dice, esta es la copa de la nueva alianza sellada en mi sangre. Y también dice, hagan esto en memoria mía. ¿Por qué? Porque Él va a dejar su cuerpo y va a dejar su sangre, para que nosotros seamos alimentados, como dice todo el capítulo de San Juan del 6, del 31 en adelante, en especial del 51 al 56, 57, ¿verdad? Donde nos habla que tenemos que comer su carne y beber su sangre, porque es la única manera que nosotros podemos alcanzar vida eterna. Es la única manera. Si tú no quieres morir, y morir significa separación, ese es el problema que nosotros a veces no entendemos, ¿verdad? Entendemos la muerte cuando nosotros colgamos los tenis, guardamos los guantes, como dicen, y nos vamos al hoyo. No, esa no es la muerte. Esa es una figura de la muerte, que es separación de esta vida para irnos a la otra. La verdadera muerte es la que nos separa de Dios. ¿Y quién es quien nos separa de Dios? Satanás. ¿A través de qué? De nuestro pecado. Entonces, hay dos caminos o dos escaleras. Nosotros estamos parados en un nivel y comenzamos a hacer nuestra obra para ganar la salvación y comenzamos a subir una escalera, si es que estamos haciendo buena obra que nos lleva al cielo. Pero si estamos haciendo mala obra, entonces comenzamos a bajar esa escalera, una escalera hacia abajo en vez de hacia arriba, es decir, al infierno. Y eso, bajar al sótano, bajar la escalera, nos vamos separando ¿de dónde? De Dios. Esa es la verdadera muerte, que nos vamos alejando de Dios, nos vamos separando de Dios. Y el día que nos sorprenda la muerte física, definitivamente lo único que va a suceder es que nos van a llevar al lugar al que nosotros ya íbamos en la vida. Ya íbamos caminando por medio de nuestras obras a ese lugar. ¿Y a dónde desemboca esa escalera que baja? A la puerta del infierno. Es una escalera grande, ancha, amplia, que nos lleva a la puerta amplia. Y la escalera que sube es una escalera muy difícil, llena de espinas, de piedras, de dificultades. Y hay que cargar una cruz además y ser coronado de espinas en vez de coronados de soberbia. Abajo no, son flores de soberbia, flores de alegría, de gusto. Pero cuando vamos por la escalera hacia arriba,
Entonces nos vamos acercando a Dios porque Dios está en los cielos, Dios está arriba y vamos acercándonos, pero el que va hacia abajo se va separando, es decir, va muriendo y termina de morir el último día de su vida. Ahí terminó de morir. Ahora, el que va hacia arriba termina su camino y vuelve al polvo su cuerpo, pero con la esperanza de ser resucitado el último día, porque eso dice Jesucristo en San Juan. Ahorita les digo en San Juan 6, pero el versículo ahorita se los digo, donde dice que nosotros el último día vamos a ser resucitados. ¿Dónde está? San Juan 6. Aquí está. Y me voy a comenzar desde 53. Dice: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. San Juan 6:53. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que va por la escalera hacia arriba, hacia Dios, con su esfuerzo, con su sacrificio, con sus buenas obras, definitivamente va acercándose a Dios y será resucitado el último día. Todos vamos a resucitar, aún el que se fue por la escalera hacia abajo, pero el que se fue por la escalera hacia abajo va a tener una resurrección, como dice Apocalipsis, una resurrección, pero para juicio. Y el que fue hacia arriba es una resurrección para entrar en la vida eterna, de eterno gozo, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Por eso cuando dice aquí: está en mi cuerpo, tomando el pan dice: está en mi cuerpo, y su cuerpo es verdadera comida. Y tomando la copa dice: esta es la copa de la nueva alianza. Y esa dice: mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. De tal forma que aquel que no come del cuerpo de Cristo y bebe de la sangre de Cristo no está en Cristo, porque es un sarmiento o una rama cortada de la vid, que es Jesucristo, que está en San Juan 15. Si estamos cortados de la vid, que es Cristo, no podemos tener su savia. Y solamente en Cristo hay vida. Como dice San Juan 1, del 1 al 15, ¿verdad? Él es la vida y por Él viven, por Él los hombres viven. Pero es necesario armar el rompecabezas de toda la Escritura para poder entender lo que Jesucristo nos está dejando, para que nosotros tengamos vida y no seamos separados de Él a la hora de que vayamos a juicio, ¿verdad? De hecho, el que siempre fue por la escalera hacia arriba con buenas obras, cargando su cruz, haciendo su penitencia, su sacrificio, su esfuerzo, no tendrá juicio. Simplemente pasará directamente a la presencia de Dios. Pero el que va hacia abajo va a tener juicio. Ahora, nosotros pensamos que, pues, quién sabe hasta cuándo vaya a ser el juicio. No te preocupes, mira, aquella persona que aquí en Estados Unidos, en los estados donde hay pena de muerte, tú llegas y matas a una persona, tú ya sabes que vas a morir, porque ahí hay pena de muerte, ¿verdad? Entonces, tú tienes un juicio y todo, y pasa tiempo, y pasan 10, 15 años y no te han matado, pero tú ya sabes que estás condenado a muerte. Y en cualquier momento te van a aplicar la pena de muerte. Lo mismo sucede acá. El que va por la escalera hacia abajo ya sabe que va a la muerte, porque se está separando de la vida y está tomando la opción de irse a la no vida. ¿Y qué va a pasar el último instante de su muerte? Pues ya sabe que está condenado a muerte, punto, se acabó. ¿A dónde? Al infierno, al lago de fuego, porque hasta allá tiene que llegar. Pero si tú sabes que tus obras están trabajando duro, lo que dice 1 Corintios 3, del 13 en adelante, ¿verdad? Que
Tú estás trabajando, aunque tu obra a veces es media malona, no muy acertada, pero estás trabajando por el reino de los cielos. Tú estás esforzándote. A lo mejor es estéril en tu obra, pero dice Jesús, bueno, esa obra a lo mejor no va a funcionar, se te va a quemar. Pero ¿sabes qué? Tuviste obra. Y a veces, óiganlo bien, nosotros como católicos, como cristianos, a veces no tenemos ninguna obra. No tenemos obra. Creemos en Dios, sí, pero no tenemos obra. Vean los hermanos separados. Quizás se nos van a adelantar en el reino de los cielos, porque ellos quizás están equivocados, pero ellos tienen obra, porque están tocando puertas, están hablándole a todo el mundo que se les atraviesa enfrente, y les dicen, hermano, Dios te ama, hermano, Jesús te ama. Oh carambas, están teniendo obra. A lo mejor están predicando erróneamente el evangelio, pero tiene obra. Y es más, vamos a ver 1 Corintios, a ver que me la tiene, a ver, ¿qué dice ahí? Un día se verá el trabajo de cada uno. Ahí está, un día se verá el trabajo de cada uno. Nosotros pensamos que somos los faros en la oscuridad y que nadie nos ve. Pues no, Dios nos está mirando. ¿A dónde nos podemos esconder que Dios no nos puede alcanzar con su mirada penetrante? Dice, un día se verá nuestra obra. Se hará público en el día del juicio. El día del juicio se va a hacer público. El que hizo mala obra ya sabe lo que le espera en el juicio. Y eso no hay necesidad de que alguien te lo diga. Tú mismo estás mirando. Tú crees mucho en Dios. Como dice Santiago, haces bien en creer en Dios, pero ¿sabes qué? También el diablo cree mucho en Dios. Y sin embargo, no tiene obra. Y a veces nosotros no tenemos obra. No nos diferenciamos en nada de Satanás. Porque creemos en Dios, sí, pero no tenemos obra. ¿Hacen lo que hacen los hermanos separados? ¿Ven lo que hacen los testigos de Jehová? Puerta por puerta, puerta por puerta, y les dan en la nariz y siguen volviendo. ¿Por qué? Están haciendo obra, obligados o como ustedes quieran, pero están teniendo obra. A lo mejor no es buena la obra. Vamos a ver qué pasa con los de la mala obra. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Ahí está. Esa es la que nosotros, la Iglesia Católica, le llama el purgatorio. O sea, si tu obra no fue lo suficientemente buena, vas a tener que ir al purgatorio. Pero ese purgatorio te da una esperanza, porque es la gran misericordia de Dios dándote una segunda oportunidad para que tú puedas salvarte. Y dice, se salvará, aunque pasando por el fuego. Ese es lo que se le llama el purgatorio o la purificación. Si no le quieren llamar purgatorio, porque los hermanos separados no entienden del purgatorio. Bueno, llámenle purificación o llámenle como quieran, porque nada manchado puede entrar en el reino de los cielos. Pero si una persona tuvo obra, tuvo trabajo, intentando ganar el reino de los cielos, y esa obra era estéril porque no funcionaba, porque estabas llevando un evangelio chueco, torcido, bueno, pero tú creías que estabas en lo correcto. Bueno, pues el Señor va a probar tu obra, va a decir, mira, lo que tú hiciste fue inútil, pero tú trabajaste, tú sudaste, entonces te voy a premiar, pero tienes que ir a purificarte allá, porque vienes muy manchado con esa mala obra. Entonces pasa por ese baño de purificación que la Iglesia Católica llama purgatorio. Los hermanos separados, llámenle como le llamen, pero no me importa cómo le llamen, al final de cuentas es la misma cosa. Si yo le llamo purgatorio, si yo le llamo lugar de purificación, o si le llamo la antesala del cielo, es lo mismo. Tengo que echarme un baño para poder ir purificado y entrar en el reino de los cielos. De otro modo no podría, pero tampoco merezco el infierno porque estuve trabajando. Estuve trabajando duro, pensando yo en que estaba haciendo bien las cosas, aunque estaba yo equivocado. Pero trabajé, luché, me esforcé, me sacrifiqué, hice obra. Que se quemó porque no pasó la prueba. Bueno, era hojarasca, ¿qué le vamos a hacer? Pero dice Dios, te salvarás de todas maneras. Pero nosotros tenemos una salvación muy especial, de la que habla Timoteo en sus cartas, el apóstol Pablo en las cartas a Timoteo, que dice, pero para el que cree
Para el que está en lo correcto hay una salvación muy especial. No recuerdo exactamente cuál es el versículo, pero está en las cartas a Timoteo, donde dice que nosotros tenemos una salvación muy especial por estar en la iglesia de Cristo y predicando lo correcto de la palabra de Dios. Pero ¿a qué va todo esto? A que nosotros tenemos que tener fe en lo que Jesucristo manda. Hagan esto en memoria mía. Es decir, hagan esta liturgia, esta Pascua. De hecho, si ustedes no saben, la Sagrada Misa también se le llama el misterio de la Pascua, ¿verdad? Porque es el misterio de la Pascua. ¿Y por qué Pascua? Es el paso de esta vida a la otra. ¿Verdad? Es donde nosotros pasamos de la tierra material a la tierra espiritual, a la tierra prometida. No es como dicen los testigos de Jehová, que ellos se van a quedar para siempre en esta tierra. No, ellos no han entendido absolutamente nada de lo que son las Santas Escrituras. Esa tierra ya la conquistó Josué y entró en ella. Pero aquí mismo en Hebreos 2 nos habla de que Moisés no los llevó hasta la verdadera tierra prometida. No los llevó hasta allá, sino que los dejó a medias. Entonces nosotros ya tenemos esta oportunidad de llegar hasta la tierra. Creo que es Hebreos 4. Dice en el versículo 4:8, dice: no creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. Es decir, Josué sí los llevó a la tierra prometida, pero esta era la escuelita, era el kinder, era la figura de las cosas. Ahora, ¿quién es el nuevo Josué? Jesús. De hecho, Josué significa igual, significa Jesús, significa Redentor o Salvador. Josué es lo mismo. Lo que pasa es que Jesús es un avance de la palabra Josué. Es una modernización ya para aquel entonces de lo que significaba Josué, que es lo mismo, Salvador. Entonces ahora, el que sí nos lleva a la tierra prometida de verdad es el nuevo Josué, es decir, Jesús, Yeshua, el Mesías, el Redentor. Él sí nos va a introducir en la verdadera tierra prometida. Y la única manera que tenemos es, dice aquí, esta es la voluntad de Dios, de que se habla, que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Es decir, no hay otra manera de santificarnos. No hay otra. Ni hay otra manera de salvarnos. Ni hay otro camino. Cristo es el camino. No hay otro. Más adelante lo vamos a ver, que Él es el único camino, no hay más. Y el que no vaya por ese camino, pues entonces no. Aquí está en el versículo 20 de este capítulo 10. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, de su carne. Por eso Él dice: este es mi cuerpo. Y dice San Juan 6:51, el pan que yo les voy a dar es mi carne. Entonces tenemos que creer que en ese pan está la carne del Cordero de Dios, la carne del Hijo de Dios, y está su sangre. Y es la única manera que nosotros tenemos para salvarnos. No hay otra. Por eso dice, es el único sacrificio definitivo que santifica a los que lo practican. No hay más. Dice, su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifican. Ahí está en el versículo 14, 10:14. No hay más. Así que en vano se ofrecen otro tipo de cultos, otro tipo de sacrificios. Yo escucho a los hermanos separados: no, lo que Dios quiere es sacrificio de alabanza. Sí, claro, también. Sacrificio de alabanza, sacrificio de oración, sacrificio de mi cuerpo, sacrificio de mi ayuno, sacrificio de mi caridad, de mi generosidad, de mi amor. Todo ese sacrificio es bueno, pero esos sacrificios toman, ¿cómo se puede decir?
toman sentido de salvación cuando ofrezco a través del cuerpo de Cristo esos sacrificios particulares. Yo hago mi ayuno de un día, de 3 horas, o de 3 días, o de 5 días, lo que sea. Es un esfuerzo, es un sacrificio que yo estoy haciendo. Y si yo soy generoso y doy caridad al que lo necesita, ese sacrificio es bueno, pero lo tengo que ofrecer juntamente con el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no, no funciona. No funciona. Son estériles. Los sacrificios que yo hago, ¿verdaderamente tienen valor? No, no tienen valor porque yo soy pecador, yo soy poca cosa. Tienen valor y cobran sentido cuando los pongo encima de la ofrenda pura y blanca que es el cuerpo de Cristo. De otro modo no funciona. Y eso es lo que no entienden nuestros hermanos separados. Él dice, no, Cristo ya fue sacrificado una sola vez y te perdonó todos los pecados antiguos y los futuros. Oye, pues entonces, si ya están perdonados todos, pues dedícate a lo que tú quieras y se acabó. Que al final de cuentas vas a ir derechito al cielo. No, qué fácil sería, ¿verdad? Si no, entonces, ¿qué sentido tiene lo que dice San Pablo? Cuiden su salvación con temor y temblor. Dice, yo castigo mi cuerpo. No vaya a ser que al final ustedes se salven y yo me condene. Por eso es importante que entendamos todo el rompecabezas tal como es para que nos dé la doctrina exacta que Cristo nos está dando. Por eso es que de aquí saltamos a Lucas 22, 19 en adelante, o Mateo 26, 26, donde nos está dando el porqué de todo esto, ¿verdad? Porque si no, entonces no tendría sentido. O Jesucristo estaba jugando, ándale, tomen, esto significa mi cuerpo. No, Señor. Él estaba hablando en serio y estaba ofreciendo ese pan precisamente dando a entender que ahí se quedaba él. Y si no, lo vemos en Lucas 24, que es 24, 28 creo. A ver, búsquenme Lucas 24, 28 creo. Y lo que usted decía de 2 de Timoteo, parece que esta es la cita que usted buscaba. Es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató. Ajá. Y no se mete en negocios civiles. Bueno, no es exactamente, pero sí, por ahí va. Por ahí va. ¿Fue Lucas? Lucas 24, creo que es el versículo 28 o del 26 en adelante por ahí. ¿A llegar del pueblo? Ajá. Sí, es el del 28 en adelante. Lucas 24, del 28 en adelante. Allí es donde nos viene a reafirmar totalmente esta doctrina que nosotros estamos hablando, la doctrina de la Eucaristía de Romano. ¿Lo tienes ahí? Allí se reafirma completamente lo que es la Eucaristía, lo que es la misa, lo que es el vivir y ofrendar el sacrificio a nuestro Padre Dios del cuerpo y la sangre de Jesucristo, para que en esa voluntad que se le antojó al Padre Celestial, darle cuerpo a Jesucristo para que nosotros ofreciéramos ese cuerpo a Dios y entonces obtener precisamente esta santificación definitiva a través de la ofrenda de su cuerpo. ¿Qué dice ahí Romano? Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Allí está, miren, oigan eso. Volvió a tomar el pan, pronunció la bendición y se los dio, se los repartió. Lo mismo que hizo en Mateo 26, 26. O en Marcos 14 también, ahí está. 14, 22, algo así. ¿Qué más? En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Oigan. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Nosotros nunca conocimos a Cristo personalmente, pero sí lo reconocemos. ¿Dónde? En la Eucaristía.
Y aquel que no reconozca a Cristo Jesús en la Eucaristía, ese está perdido. Por eso dice en 1 Corintios 11, creo que es el 24, donde habla de las penalidades que hay para aquellos que no reconocen el cuerpo de Cristo en la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque es definitivamente un castigo grande por no creerle al Espíritu Santo, porque esto es palabra del Espíritu Santo. Y si nosotros no le creemos al Espíritu Santo, caemos en lo que dice Mateo, 12:32, un pecado que no se perdona. ¿Dónde está? Es el 26 del capítulo 11 de 1 Corintios. Dice: cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Es decir, Jesucristo lo mandó que se hicieran repetidas veces, ¿verdad? ¿Cuántas? No dijo, la que ustedes quieran, repítanla, y están proclamando mi muerte hasta que yo venga. Mientras no venga el Señor, tenemos que estar repitiendo ese sacrificio de Lucas 22:19. Dice: y el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, esto no es vacilada. Esto no es, a mí me dijeron que era esto, no. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque a que nosotros le vamos a creer es a la palabra de Dios, no a lo que me diga fulano, sotano, o mi pastor, o mi cura. No, Señor, es lo que dice la palabra de Dios. Si lo que dice mi pastor no concuerda con lo que dice la Biblia, ese pastor me está mintiendo, me está engañando, me está viendo la cara, me está llevando a la condenación. ¿Ve? Porque dice aquí que aquel que no reconozca que allí en ese pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces peca contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Dice, cada uno pues examínese, ¿crees o no crees? ¿verdad? El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. Vamos a continuar allí en Lucas 24 ¿qué estamos? ¿Del 29? Vamos al 31. Al 31. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ahí está. Él desapareció. No quiere decir que por arte de magia él se fumó. No. ¿Dónde se quedó? En el pan. Ellos le dijeron, quédate con nosotros. Y se quedó. ¿En dónde? En el pan. Porque él ya había dicho, hagan esto en memoria mía. Y allí me voy a quedar. Porque este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, nosotros tenemos que reconocer al Señor ahí, en ese pan y en ese vino. Ahí está, aunque mis ojos no lo vean. ¿Por qué? Porque se esconde a mi vista, se esconde a mis sentidos, pero está ahí. ¿Por qué lo dijo? Aquí estoy. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, eso es importante, que nosotros vayamos compaginando toda la Escritura para poder entender lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y miren, déjenme buscar una cita importante. ¿Dónde está? Donde dice San Juan en sus cartas que el que no reconozca que Jesucristo está en la primera carta de San Juan, capítulo 4, dice: ¿quieren reconocer al verdadero Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Cristo como el Mesías que ha venido en carne, habla de parte de Dios. Y todos aquellos que no reconocen que Jesucristo está hecho carne en el pan, ese no viene de Dios. Hágale como quiera, no viene de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesucristo, ese espíritu no es de Dios. Todo el protestantismo no reconoce a Cristo en el pan, no lo reconoce, por lo tanto no viene de Dios. No viene de Dios. Háganle como quieran.
Es el mismo espíritu del anticristo, dice aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y analizar nuestra fe. ¿Cuál es la fe que tú tienes? Solo porque no ves a Jesucristo en ese pan y en ese vino, ¿no crees? Pues estás cayendo aquí, en lo que dice en la primera carta de San Juan, capítulo 4, del 1 en adelante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y analizar y examinar cuál es mi fe. A veces nosotros mismos los católicos vamos y comulgamos como ir a comulgar un pan. O por costumbre. O por costumbre. O porque los demás pasan, pues yo también. Y eso no es así. Tenemos que reconocer que el que viene a mi encuentro es el propio Jesucristo, que dijo, ahí estoy, en el pan, porque ese pan es mi carne, para alimento de tu alma, de tu espíritu, para que no mueras. Y si llegaras a morir, no te preocupes, yo te resucito el último día. Entonces tenemos que analizar cómo está nuestra fe, ¿verdad? Y de ese modo podemos entender ahora sí que obtenemos la garantía de ser hijos de Dios. Lo que dice está en Gálatas 4 del 4 al 7. Vamos a buscar lo que dice Gálatas 4 del 4 al 7 y otro búsqueme Hebreos 2.11. Primero vamos a ver Hebreos 2.11 y otro búsqueme Mateo 6.9. Ay, Dios mío, ya tenemos muchas citas por delante, ¿verdad? ¿Gálatas 6.9? No, Gálatas 4 del 4 al 7, Hebreos 2.11. Primero vamos a ver Hebreos 2.11, por qué Jesucristo nos hace ser hijos adoptivos de Dios, porque Él ganó para Dios una iglesia compuesta de muchos seres humanos. Vamos a ver Hebreos 2.11 primero. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Aquí está, esto es Cristo Jesús, porque dice aquí, su única ofrenda lleva a la perfecta y definitiva santificación a aquel que santifica. Aquí en el versículo 14 del versículo 10 de Hebreos, del capítulo 10 de Hebreos. Ahora Jesús no se avergüenza de llamarnos hijos, porque dice el santificador, que es Cristo, ahora santifica a esos santificados, valga la redundancia, ¿verdad? Y entonces Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque nos comunica su propia santidad a través de su cuerpo y de su sangre, de esa alimentación que está haciendo, o de esa savia divina que nos comunica. Vamos a ver otra vez ahí que dice. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahí está, punto. Vamos a ver ahora lo que dice Gálatas 4, del 4 al 7. Y buscan ahí Mateo 6, 9 también. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Ok. Nosotros estábamos bajo el pecado, bajo la ley. Y ahora viene Jesucristo y nos libera de la ley. Y eso lo pueden ver ahí mismo en Gálatas 4:24, donde habla de la liberación de la ley. Pero ahora ya Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque nos santificó y nos liberó. Somos libres, somos hijos del Padre, y Él nos comunica su Espíritu para que el Espíritu de Jesucristo dentro de nuestro corazón grite a Dios Padre, Abba, es decir, Padre. Entonces, y ahora sí podemos actuar lo que dice Mateo 6:9. Oigan lo que dice Mateo 6:9. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. ¿Qué dice más adelante? Cuando pidan a Dios
No imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Pero algo dice ahí, cuando quieran orar, digan, está antes, Sí. ¿verdad? A ver. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Esta oración tan hermosa que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, por eso la podemos proclamar, rezar. Y dicen los hermanos separados que eso no es una oración. Válgame Dios, si eso no es una oración, entonces ¿a qué le llaman oración? Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso en Gálatas 2, del 4 en adelante nos da ese permiso de decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Y por qué? Porque ya Jesucristo nos hermanó. Ahí Hebreos 2:11 nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nos hizo hermanos porque nos santificó mediante la ofrenda de su cuerpo. Nos comunicó la llave divina de Juan 15 en adelante, 15 del 1 en adelante. O está cumpliendo la promesa que hizo de San Juan 6 del 30 al 57, de darnos su carne y darnos su sangre para que tengamos vida. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la fe que nosotros estamos proclamando? Si decimos creer en Cristo, entonces seamos cristianos, no seamos payasos, ¿verdad? No seamos hipócritas y fariseos, seamos cristianos de verdad, creyendo las palabras de Cristo. Si no crees las palabras de Cristo, pues entonces ¿a quién le crees? ¿Para qué dices que Jesucristo es tu Señor? Y si esa es la voluntad de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos inventarnos otra forma. No hay otra forma. La única forma es la que a Dios se le ocurrió y se le antojó. Y si Él se le antojó así, Él es Dios. ¿Yo qué puedo hacer? Nada. Absolutamente nada. ¿Verdad? Entonces dice: acerquémonos con corazón sincero. Es decir, yo tengo que estar cierto, seguro, convencido, valga la redundancia, ¿verdad? Por convicción. Por convicción me estoy acercando, porque eso fue lo que me dijo mi Padre Dios. ¿Verdad? Entonces, acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia, y con el cuerpo lavado por el agua pura. ¿Y cuál es el agua pura? El bautismo de Cristo, no el de Juan el Bautista. Yo me voy y me sumerjo en el río. Mira, pues te sumergirás 20,000 veces, pero si ese no es el bautismo de Cristo, de vano te estás embarrando ahorita, porque ya los ríos ya no sirven, ¿verdad? Están todos sucios. Imagínense bautizar en el río Pasayo, Dios mío. ¿Cuál limpieza vamos a obtener ahí, verdad? No, tenemos que ser purificados de toda conciencia, que nuestra conciencia no nos acuse de que estamos haciendo mal, sino que tengamos la fe fundamentada, cierta y segura, ¿verdad? Y bañados por el agua pura del bautismo, ¿verdad? Dice: sigamos profesando nuestra esperanza, sin que nada pueda conmovernos. ¿Por qué? Cuando yo tengo una esperanza, es porque tengo la certeza de mi fe. Si no hay fe, ¿habrá esperanza? No, porque la esperanza espera lo que la fe le dice que tiene que esperar. Si yo creo, tengo fe en que Cristo me dijo verdad,
y no me mintió cuando dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, yo tengo una fe firme, una fe verdaderamente inamovible. No, nadie me la va a mover. Entonces tengo una esperanza verdadera. De otro modo, mi esperanza es vana, es falsa, porque estoy esperando algo que no va a suceder. Porque mi fe no tiene fundamento. Mi fe no está firme. Y el único cimiento es Cristo. Es el único cimiento que detiene el edificio. Si mi edificio no está en la roca que es Cristo, se cae. En vano estoy creyendo. ¿Verdad? Vamos ahí en el versículo 24. Tratemos de incitarnos a el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Ok, si ya sabemos que Cristo está allí y en Él caminamos y de Él nos alimentamos y en Él esperamos, entonces ayudémonos unos a otros a vivir como conviene, a vivir en el amor, a vivir en la caridad, a vivir en la comprensión, a vivir en la armonía, sin estar criticando aquí y criticando allá, sino viviendo de verdad, porque estamos caminando en Cristo Jesús, en su cuerpo y en su sangre, alimentados por Él, fortalecidos por Él, y estamos ya en la puerta, acercándonos ya a la puerta de la entrada a la Jerusalén celestial. Solo esperamos el momento en que Dios nos recoja, porque mientras nosotros no dejemos el primer recinto, que es el templo material donde habita Dios, que es nuestro corazón, no podemos entrar a la Jerusalén celestial todavía. No podemos internarnos en el trono de la gracia, todavía no. Ya lo tenemos seguro, pero todavía no estamos, porque vamos en camino y estamos ciertos y seguros, porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, que se le antojó que fuera a través del cuerpo y de la sangre de Cristo. Vamos a ver que antes aquí hay una cosa en el 23, dice: sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. ¿Y quién se comprometió? Cristo. ¿Y es digno de confianza o no? Sí. Claro, entonces no tengamos ninguna duda, entrémosle con ganas al toro, que el toro no nos va a hacer nada. ¿Verdad? Vamos adelante del 26, 25. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran hacer, sino más bien anímense unos a otros. Ahí está. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué sentido tiene el que nosotros nos reunamos? Si nosotros no creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo es donde se juntan los hijos para alimentarse de la comida que el Padre Dios nos provee, que es el cuerpo de su Hijo, el cuerpo del Cordero de Dios. Por eso dice aquí, no abandonen las asambleas. Hay mucha gente, no, yo para qué voy a la iglesia, ahí son puros hipócritas, puros pecadores, puros sinvergüenzas, puros que dicen que están instruidos y no entienden nada, hipócritas, fariseos. Mira, no critiques, mejor acércate, mejor entra juntamente con los hermanos, haz familia, únete con ellos, porque de corazón, porque allí está el motivo de nuestra salvación. Allí está quien nos está llevando al cielo. Yo me estoy pegando al cuerpo de Cristo. Quiero ser una célula viva en el cuerpo de Cristo, para que a donde vaya Cristo me lleve a mí también. Y si Él está en el cielo, me estoy alimentando de Él, pues yo también ya estoy allá. Por eso dice Filipenses, ustedes ya también están en el trono de Dios, escondidos su vida en Cristo Jesús. Pues claro, por supuesto, si la Escritura no miente, tiene toda la razón y es lógica. Es de lógica, es de sentido común, ¿verdad? Entonces, no descuidemos el hacer comunidad, porque en la comunidad se manifiesta la plenitud de la gloria de Dios. Aunque hayamos hipócritas, aunque hayamos pecadores, aunque hayamos sinvergüenzas, eso no importa. ¿Ustedes creen que a Dios
le asusta el pecado de la humanidad? No, a Dios no le asusta el pecado de la humanidad. Ni vino en busca de los santos. Los santos ya están en el cielo. Vino en busca de nosotros, los pecadores, los manchados. ¿Precisamente para qué? Para limpiarnos con la sangre de su cordero. Así de sencillo, ¿verdad? Dice, ahora oigan esto. Esta es una sentencia grave, muy grave. Oigámosla, lo que dice el versículo 26, de allí en adelante. ¿Por qué? Cuando ya conocimos la doctrina y la enseñanza de nuestro Padre Dios, que quiso alimentarnos con su Hijo Jesucristo, con su propio cuerpo y su propia sangre, oigan lo que viene enseguida. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Ya no. Es decir, tú ya conociste la verdad. Y si no la quieres aceptar, ya no hay sacrificio que valga para ti. Porque ese es el único sacrificio que Dios nos provee a la humanidad para que seamos santos. No hay otro. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando nuestros hermanos separados le buscan por un lado y le buscan por otro, pero nunca se dejan enseñar por la palabra de Dios. Dice, si pecamos voluntariamente, es decir, sabiendo ya que el cuerpo y la sangre de Cristo es el único camino para ir al cielo y tú lo desprecias, cuidado, ya no hay sacrificio más grande que te pueda salvar. El único más grande que hay y disponible para todo pecador arrepentido es el cuerpo y la sangre de Cristo. De otro modo, oigan lo que sigue, del 27. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Ahí está. Ya no hay más. Aquel que no entienda y no acepte que Jesucristo está vivo ahí en ese camino que debemos tomar, que es su carne y su sangre, no queda otra cosa más que un juicio tremendo en ese fuego que los devorará a esos rebeldes, porque eso ya es rebeldía. Díganme, ¿esto no lo entiende ni un niño de kinder? Claro que sí, hasta un niño de kinder entiende la voluntad de Dios cuando hay voluntad y deseos de dejarse enseñar por Dios. No tiene ningún enredo, ninguna complicación. Simplemente el Padre se le antojó que fuera así. Y si Él se le antojó, ¿quiénes somos nosotros para cambiarle los planes? No seamos soberbios, seamos humildes y aceptemos que nuestro Padre Dios hizo un esfuerzo enorme, un dolor grande de entregar la vida de su Hijo para nosotros, y nosotros despreciándola. Oigan, eso ya es el colmo, ¿verdad? Es el colmo de la desvergüenza. Ya no queda otra cosa más que una tremenda perspectiva de juicio y fuego que devorará a esos rebeldes. ¿Rebeldes a qué? Rebeldes a la verdad. Dice, el que despreciaba la ley de Moisés era muerto a piedazos. ¿Cuánto más no será merecedor de la muerte aquel que profane la sangre de la alianza nueva? ¿Y cuál es esa alianza? La sangre de Cristo. El Nuevo Testamento, la nueva alianza. Dice, porque con esto estamos insultando el Espíritu de Dios. Lo estamos insultando. No le creemos, le estamos diciendo que es mentiroso. Y todavía se atreven a poner, esto significa el cuerpo de Cristo. O Cristo quiso decir que simbolizaba su cuerpo. ¿Y eso es donde lo dice en la Escritura? El Espíritu Santo nos dice que eso ya no es de gente normal. Eso es de gente cegada por Satanás. Y no merece más que juicio y muerte. ¿Verdad? Y dice aquí en el versículo 31, es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Oh, Dios mío.
Oigan, Emma, yo quisiera que buscaran Mateo, creo que es Mateo 10, 26 o 28, algo así. Mateo 10, 28. Oigan lo que dice allí, que nosotros no debemos tener miedo al que nos va a matar el cuerpo, sino tengamos miedo al que nos va a matar el alma. Y estos que están enseñando una doctrina retorcida, donde dicen que aquí no es el cuerpo de Cristo, son asesinos que están matando el alma de aquella persona a la que lo están catequizando. No sé si será ese. A ver. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Oh, Dios mío. Preferible tenerle más miedo a un pastor que te está enseñando esto, a un narcotraficante que te va a acribillar con su cuerno de chivo. Porque eso solo me puede matar el cuerpo. Pero el pastor me puede matar el alma y el cuerpo al mismo tiempo, y aventármelo al infierno con todo y todo. No tengamos mucho cuidado. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Está fundamentada o tengo una fe idealista, una fe angelical? Ay, sí, yo creo mucho en Jesucristo y Él ya está allá. Yo puedo entrar directamente al trono de la gracia. Mira, no seas payaso, no seas mentiroso. Dime en dónde está para yo también ir y tocarla. No, tenemos que entender que el que está en el trono de la gracia es Cristo. Y por eso dice en 1 Timoteo 2, desde el 1 al 6, que Él es nuestro mediador. A través de Él podemos entrar al trono de la gracia, porque nosotros todavía estamos en el primer recinto, es decir, en el primer templo, que es el templo carnal de nuestro corazón. ¿Qué pasó? Vamos a ver si es verdad. Primera Timoteo, capítulo 2, desde el 1 hasta el 6, creo que es 1 Timoteo. Y si no es la primera, pues es la segunda, pero creo que es la primera, ¿verdad? Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Ok, ahí es una intercesión que tenemos normalmente entre nosotros. Ayúdame a hacer oración a Dios. Yo estoy haciendo, pero si Dios recibe dos corrientes de petición a través de mis amigos, de mis hermanos, fantástico, Dios me va a escuchar mejor, porque va a ver que mi interés es grande, ¿verdad? Y como yo nomás tengo una boca para orar, pero pido el auxilio de 10, 15, 20 o 30 bocas de la iglesia para que me ayuden con la misma petición que yo tengo. Entonces, esa es la intercesión. Vamos adelante. Sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda la piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Ok, único es el mediador entre Dios y los hombres. Así que no nos hagamos esas ilusiones de que yo puedo entrar directamente al trono de la gracia. Para eso está el mediador, el sumo sacerdote. Yo no soy sumo sacerdote, yo solamente estoy en el primer recinto, porque soy sacerdote real, pero no soy sumo sacerdote. El único sumo sacerdote es Cristo Jesús. Yo puedo entrar en el primer recinto y pedir por mis hermanos y pedir por mí, pero cuando tengo que pedir perdón al trono de la gracia, no lo puedo hacer directamente, tengo que ir a través del mediador que es Cristo Jesús, y ni siquiera directamente con Cristo, sino por los ministros que Él dejó para esa mediación. O sea, porque Jesucristo dejó su sacerdocio en los sacerdotes de Él, dándoles el mandato que está en San Juan 20, del 20 al 24, para que nosotros podamos ir a la mediación que Cristo dejó, o en esa, creo que también 1 Corintios 5, 18, donde nos habla de que los ministros de Dios nos pueden reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque están actuando en el lugar de Cristo Jesús, porque son
embajadores de Cristo. Entonces, todo se conecta, todo le da un sentido y una respuesta contundente a la palabra de Dios. Bueno, yo creo que vamos a dejarle ahí porque nos pasamos un poquito porque no es fácil esta carta, no es fácil, en especial este capítulo, es un poquito complicado y si nosotros no tenemos el conocimiento verdadero de lo que es el amor de Dios y el sentido que tiene la redención y la forma como la hizo nuestro Padre Dios a través de Jesucristo, pues no entendemos nada. Bueno, vamos a dejarle ahí, pero de cualquier forma, creo que 1 Corintios 5 del 18 en adelante. Y si no, la segunda, creo que la segunda, 2 Corintios 5 del 18 en adelante, pero a lo mejor ni la leemos, o si quieren leerla, pues la leemos, si hay tiempo, mientras los que están allí Vayan poniendo sus preguntas. y vayan poniendo sus preguntas. Ya hay Sí, preguntas. ok. Ya hay preguntas, bendito Dios. 5 del 18 en adelante no está. Todo eso es obra de Dios, Sí, esa es. que nos reconcilió con Él en Cristo y que nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Ok, oigan, todo esto que estamos hablando ahorita no es obra que se le antojó a alguien. No, es obra de Dios. Es obra de Dios. Y esa obra de Dios la tenemos que seguir para poder adquirir la reconciliación directamente a través de Jesucristo. Vamos adelante. Pero ese Jesucristo tiene sus ministros, es lo que dice allí, ¿verdad? Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Ahí está, bien sencillo, está bien simple, solamente que a veces cuando hay soberbia en nuestra mente no lo entiende. Dios quiso que Jesucristo reconciliara al mundo con Él y deja a Jesucristo, y Jesucristo deja a los suyos. ¿A quiénes? A sus ministros, para que hagan el papel de la reconciliación, puesto que Jesucristo ya no está aquí físicamente, está en la presencia del Padre. Entonces, ¿cómo es que yo me puedo atrever con semejante soberbia a decir que puedo entrar directamente al trono de la gracia y pedir el perdón de mis pecados? ¿Cómo puedo tener semejante soberbia? Si solamente el único que puede entrar al trono de la gracia hasta ahorita es Cristo Jesús. Yo no. Pero por eso, como yo no puedo, me deja unos abogados, unos, ¿cómo se llama? Embajadores, que hacen las veces de Jesucristo para reconciliarme con Dios. Bueno, vamos a dejarle ahí. Vamos a dejarle ahí. Porque todo esto da sentido en San Juan 20:20. Si no, entonces, ¿qué sentido tendría que Jesucristo mandara a sus ministros a perdonar pecados? ¿Para qué? Si Él desde el cielo los puede perdonar directamente, no más que aquel que diga, ay, yo entro directamente al trono de la gracia para que me perdone, Señor. Yo me confieso directamente contigo. ¿Para qué con ese cura pecador, verdad? No, si no, no tiene sentido lo que Jesucristo hizo. Y Jesucristo no es cualquier persona, Él es Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas por ahí. Sí, hay una de Olivia Torres. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Se puede bautizar un hermano separado en la Iglesia Católica aunque ya sea mayor de edad? Claro, por supuesto. Se puede bautizar, así tenga 0 años hasta 1500 años de edad. Se puede bautizar, claro, siempre y cuando renuncie a su pecado de apostasía y quiera abrazar la fe católica. Y entonces recibirá el bautismo de Cristo. ¿Alguna otra pregunta que hay por ahí? Está de Reina. Reina Calisto. A ver, Reina Calisto. Reina Calisto dice, como lo he dicho otras veces, tanto testimonio de personas y hasta pastores que han regresado a la Iglesia Católica que no entiendo por qué siguen en sus sectas. Porque hay un modus vivendi. Hay un modus vivendi, es decir, hay una forma fácil de vivir. Esa es la verdad. Porque si tú
con toda honestidad abres tu mente a la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a decir estás equivocado. Y aquí está, mira, te lo muestro. Pero ¿qué pasa? Tengo que defenderme y buscar en la Biblia todas las ramitas, todos los textos donde yo me pueda agarrar para no caerme al piso y reconocer que estoy equivocado. Por eso es que los pastores no volverán a la Iglesia Católica a menos de que se dejen tocar por Dios, porque es el único que los puede hacer volver, nadie más. Esa es la razón por la cual muchos no vuelven, y no porque no tengan la capacidad de entendimiento, sí la tienen, pero no quieren entender. ¿Alguna otra pregunta que hay para ahí? ¿O los que están aquí tienen dudas, tienen preguntas? Está mi hermano aquí de México y a veces le digo, tienes que casarte para que busque su salvación. Él no está escuchando y se lo va a repetir otra vez. Tiene que buscar su salvación a través de la confesión y recibir el cuerpo de Cristo, porque es el único camino para nuestra salvación. No hay otro, es verdad. Y pues allí tenemos un grave problema. Cuando nosotros no estamos casados y estamos viviendo con otra persona, estamos violando continuamente el sexto mandamiento, lo estamos quebrantando. Y si estamos quebrantando un mandamiento de la ley de Dios, no podemos nosotros presumir que vamos al cielo. No vamos al cielo. Estamos caminando por esa escalera que baja al fondo del infierno. Así de sencillo. Es duro, pero es mejor decir la verdad aunque me descalabre y me sangre, a decir, bueno, acógete a la misericordia de Dios, mira que Dios es bueno y es grande. Sí, es verdad, Dios es puro amor, pero si Dios no necesitara que nosotros cumpliéramos sus mandamientos, ¿para qué nos los da entonces, verdad? ¿Para vacilarla? ¿Para vacilarla nomás? No, los mandamientos de la ley de Dios son serios y están allí para que los cumplamos, no para que los violemos. Y toda persona que vive en amaciato o vive solamente casada por lo civil está pecando continuamente contra el sexto mandamiento, está en fornicación. Y dice el sexto mandamiento, no fornicarás. Entonces es necesario tomar el sacramento del matrimonio para poder tener el sacramento del perdón, que es la confesión, y entonces el alimento espiritual que nos va a llevar a la vida eterna, que es la Sagrada Comunión, la Eucaristía, el pan vivo que nos dejó Cristo. Un saludo hasta Guadalajara con mi amigo muy querido Narciso Ernesto de la Torre Jiménez y su esposa, sus hijas, que las conocí bien pequeñitas, pero que Dios la bendiga a todos, una familia muy hermosa. Adiós, Narciso. Digo, no, yo no te estoy despidiendo. Digo, Hola. un saludo hasta allá, un abrazote. Un día de estos por ahí nos vemos para darnos un abrazo. Bueno, ¿alguna otra duda, otra pregunta que hay por ahí? Una de Rosa García. A ver, Rosa. Don Cooper, ¿usted qué haría si llegara un hermano separado a romper una imagen en la iglesia y llegara con violencia y blasfemando? ¿Cómo podría usted defender nuestra iglesia católica? Mira, si va a romper una imagen, y esa imagen es valiosa por su historia, por su arte, quizá la defendería, pero si no, no me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque el problema es desde las manos separadas, no mío. Yo con imagen o sin imagen, yo creo. Y no me va a derrumbar mi fe, sino que esas imágenes son un recuerdo de lo que fue esa persona, o de lo que es, no de lo que fue, sino lo que es un santo que nos está dando ejemplo de una vida austera, una vida entregada a Dios. Juntos no se acabó. Y si llega y la rompe, no te preocupes, hombre, compramos otra, ¿verdad? Yo escuché, don Cooper, lo que usted estaba hablando de los hermanos separados que, bueno, andan diciendo Dios te ama, ¿no? Y es una obra que andan diciendo, ¿no? Pero
¿En dónde lo matan? Donde ellos no creen en la Eucaristía. Ahí es donde matan a Cristo. Entonces, de nada sirve esa obra que andemos diciendo Dios te ama, y ahora sí que con lo que uno que es más grande y poderoso que tenemos que tener y que es la vida, pues lo matan con eso de que... Sí, definitivamente. Están crucificando a Cristo. Ahora, pero vamos a entender una cosa. Ellos no lo hacen por matar, sino por ignorancia. Entonces eso tiene cierta graduación de perdón, digamos, ¿verdad? No sé cómo decirlo. Ellos están tratando de evangelizar lo que ellos creen, de la forma como lo creen, de la manera como se lo enseñaron. ¿Están equivocados? Sí, por eso digo, están haciendo las cosas con ignorancia. Su obra no sirve, su obra es vana, su obra se va a quemar a la hora del juicio. Pero ellos estaban haciendo una obra en conciencia bien hecha. ¿Ustedes creen que los testigos de Jehová piensan que están equivocados? No, ellos están engañados de verdad, tanto que lo creen a rajatabla, que es así como ellos lo predican. Entonces están ignorantes de la verdad. Están predicando una mentira, una falsedad, pensando en que están llevando la verdad. Su obra es una obra vana, una obra estéril, pero están trabajando con una conciencia a lo mejor limpia. Y si eso es así, entonces van a alcanzar perdón. Bueno, eso le cabe más a los seguidores. Yo digo más al pastor. No, definitivamente la torre del vigía es una bola de buitres que están allí, ¿verdad? ¿Qué les interesa? El ingreso que están teniendo por los vendedores a sueldo, sin sueldo, que tienen en todo el mundo, porque esos son los pobres testigos de Jehová, engañados para que sean vendedores sin sueldo. ¿Y con qué les pagan? Con una espiritualidad errónea, equivocada, y los hacen sentir que están yendo definitivamente a la salvación no sé de qué, porque ni siquiera creen en el infierno. Entonces, ¿se van a salvar de qué? ¿De qué se van a salvar si no existe el infierno? ¿Para qué trabajar si no me pueden mandar al infierno? Si no hay. Entonces, los de arriba, que solamente están esperando el ingreso de esos pobres vendedores sin sueldo, para meter en casa de bolsa todos los ingresos. Vayan a los números de la torre de vigía. Después de los mormones y después de entre todas las organizaciones religiosas que hay, la gente dice que la Iglesia Católica es la más rica. No es verdad. Anda por allá por el número 40, para allá. Los más ricos son los mormones. Enseguida son los testigos de Jehová. Los más ricos, que captan más dinero. La Iglesia Católica no tiene nada porque todo lo invierte en obras de caridad. Ahí tienen Cáritas, que está presente donde quiera en el mundo entero, llevando obra para alimentar al pobre, al necesitado. Y tantos hospitales, orfanatorios que tiene la Iglesia Católica, y es la que está pagando. Por eso la Iglesia Católica es archimillonaria en obras de arte. Pero ni modo que nos comamos las obras de arte. ¿Quién va a ir a despegar los frescos de Miguel Ángel que están en la Capilla Sistina? ¿Quién los va a despegar allí para venderlos? Nadie. Entonces, esa riqueza es una riqueza artesanal, artesanal de arte, no es una riqueza económica. Es una riqueza histórica, una riqueza grande en obra de arte, pero hasta ahí. Porque los recursos económicos no están acumulados en cuentas de banco. El Banco del Vaticano está quebrado. ¿Por qué? Porque no tiene para pagar. ¿Para pagar qué? Orfanatorios, ancianatos, hospitales, escuelas. No las escuelas que hay aquí en Estados Unidos que dicen escuelas católicas. No, pues es un negocio. Asilos, tantas cosas, ¿verdad? No, estamos hablando de escuelas que financian la Iglesia Católica en lugares pobres. No los Estados Unidos y los de Europa, no, eso no. Esos son negocios grandes donde
supuestamente se enseña la doctrina católica y todo el mundo anda, ay, voy a llevar a mi hijo a la escuela católica. Mira, pues lo único que están haciendo contigo es un negocio grande, porque ni católicos son, nomás usan el nombre. Sí, eso es cierto. Elizabeth Barrera, tengo una pregunta. Si un familiar estuvo en una secta como los testigos de Jehová y se murió creyendo que estaba en lo correcto, ¿será que alcanzará el perdón de Dios? Tal vez sí o no, porque pienso que murió con la ignorancia de la verdad, y si sus familiares pueden pedir por su alma. Pues yo creo que sí, de cualquier forma hay que pedir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos los juicios de Dios, no sabemos qué conciencia recta, con qué conciencia recta vivió, a pesar de que estaba equivocado, porque lo que está interiormente conforme a tu juicio, aunque sea equivocado, si tu mente dice, esto es lo correcto, yo lo voy a hacer, esta es mi convicción, entonces va a alcanzar misericordia. Ya lo acabamos de decir, ¿verdad? Acabamos de decir que su obra no fue buena, pero no lo hizo por maldad, sino por ignorancia. Entonces tiene algo de bondad lo que él hizo, porque no lo hizo totalmente con la conciencia sucia, sino una conciencia recta, porque creía que esa era la verdad y la estaba defendiendo a capa y espada. Entonces Dios va a tener misericordia. Dios no es un Dios malo, pero cuando hay personas, como a mí me tocó con un familiar, no, yo sé que es la verdadera la Iglesia Católica, pero yo ya estoy acá y pues hay desayunitos y hay todo esto, pues mira, eso no le espera otra cosa más que un grave juicio, y quién sabe si lo pase, ¿verdad? Por sinvergüenza, porque no está buscando el reino de los cielos, está buscando llenar su panza, su barriga, y bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué más? Adela García, Don Cooper y hermanos en Cristo, buenas noches. Si una persona se casara por la iglesia, pero no hizo la confirmación, sino que la compró, ¿es válido su matrimonio? Estafas hasta con el reino de los cielos, ¿verdad? El matrimonio es válido, ¿verdad? Es válido. Lo que sí, va a tener que sufrir una bailada bien buena por andar dando soborno para obtener el acta de la confirmación. Eso no se puede comprar, ¿verdad? Ese no está confirmado, punto, se acabó. Está bautizado y el bautismo le vale, ¿verdad? Pero pues definitivamente la fe que tiene es una fe prácticamente nula. Pues, ¿cómo voy a pensar que voy a comprar mi acta de confirmación? El que se la vendió también. Y el que se la vendió, ese tiene peor pecado. Sí. Porque a lo mejor ese actuó por ignorancia, ¿verdad? Pero el que se la vendió, ese no era ignorante, ese de verdad sabía lo que estaba haciendo. Lo compró en la Fayuca. A lo mejor lo compró en Tepito, ¿verdad? No, pero el sacramento no importa cómo se haga, no puede ser la confirmación. Sí, no, lo que pasa es que la confirmación es aceptar tu bautismo ya como una persona adulta, madura, ¿verdad? Aceptarlo por ti mismo. Pero de seguro que la fe que tiene esa persona, pues es una fe muy pobre, tan que no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Y por eso hizo semejante tontera, y pues lógico, no está confirmado. Y como siempre, todos queremos todo fácil y rápido. Entonces queremos fácil y rápido. No, este cura aquí es muy tardero. 2 años para hacer la confirmación. No, fíjate, pues yo ya quiero hacer la de ya. Óyeme, pues entonces, ¿dónde estamos? Por eso. Bueno, ¿alguna otra duda para ir? Preguntas, Sí, reclamo. Gloria Díaz Trujillo. Buenas noches a todos. Tengo una pregunta. Invitar a la gente a la misa, al rosario, a la pastoral y dar testimonio de lo que uno ha aprendido, ¿es evangelizar? Por supuesto. Claro. Eso es evangelizar. Eso es hacer obra. En los ejercicios espirituales yo hacía una pregunta: ¿cuánta gente has salvado tú? ¿A cuánta has invitado a que crea en Dios y se acerque y viva su sacramento? Si no has hecho nada de eso, no tienes obra. Es una fe muerta la que tienes, una fe folclórica, nada más. Siga invitando a la pastoral. Que siga invitando a la pastoral A la misa. y a la misa.
y a la confesión, al Santísimo, Dios mío. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque, ay, Dios mío, qué poca fe tenemos, ¿verdad? Se expone el Santísimo y en vez de que no corremos. Oh, Dios mío, pues entonces, ¿en quién está creyendo? ¡Qué bárbaro! Pero bueno, ok. ¿Otra duda que haya para allí? Ahí hay otra, sí. Una pregunta, don Cooper. ¿Es correcto yo decirle a un sacerdote que Dios lo bendiga? ¿Yo le puedo decir eso o estoy cometiendo alguna falta? No se puede decir, pero no es correcto. No es correcto. A veces nosotros lo hacemos, además yo lo he hecho, ¿eh? Y cuando, por ejemplo, el otro día que me quedamos con el sacerdote que estuvo confesando hasta el último curso, que nos quedamos ahí. Dios mío, ese hombre sí que estaba ya cayendo de cansado. Pero le dije, Padre, que Dios lo bendiga, de verdad, en su ministerio. Y pues el que debe bendecir es él, no yo. Pero a mí me salió de buen corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo siga bendiciendo de verdad, porque tiene una fortaleza para... Y después cuando regresamos me dice el Padre Antonio, dice como que el Padre Marcos se fue bien tempranito, ¿verdad? Y se soltó una risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella sabe que es larguero y espera hasta que se confiesa la última oveja necesitada. Eso es tener amor y obra en su ministerio, ¿verdad? Un padre de verdad entregado y amante de la confesión. Y no fue ahí nomás, dice, y me tengo que ir, dice, porque tengo que ir a confesar otra vez en tal comunidad. Ay, Dios mío, confesó toda la mañana y se va a ir a confesar toda la tarde. Y dice, gusta como a las 8 o 9 por allí, dice, temprano. Dios mío. Pero bueno, ese es algo hermoso. Ese es el amor. Ese es el amor. El amor a las almas pecadoras. ¿Alguna otra duda por ahí? Sí, Reina Calixto dice, ¿usted qué opina de la consagración que hizo el Papa? Bueno, mi opinión, la verdad, no tiene nada, no tiene la menor importancia. Lo que hizo el Papa es un acto hermoso, grandísimo, que se debe de haber hecho desde antes. Pero bueno, qué bueno que más vale tarde que nunca. Hay que consagrar al mundo entero, no nada más a Rusia y Ucrania, sino al mundo entero, porque de verdad que el mundo entero está viviendo una conmoción increíblemente, está yéndose al abismo de la oscuridad. ¿Por qué? Porque se acabaron los valores. Lo que decía el Padre Antonio el sábado, dice, hay un vacío tremendo en el pueblo de Dios, una ignorancia de la doctrina de Cristo tremenda. Dice, por eso cualquier pelagatos que viene y te cuentea te lleva a su secta. Y dice, gracias a la pastoral que está medio cubriendo ese bache que tenemos. Dice, pero ¿qué hacer? Y yo veía que de verdad casi se le salían las lágrimas, porque dice, es punto menos de imposible el hacer entender a la gente que necesita formación. ¿Y cómo hacerle? Ni modo de obligarles. Simplemente se les hace llamar. Vean, miren ahorita, aquí hay 28 personas conectadas. ¿Cuánta gente es la que sabe de esto? Muchos. ¿Y por qué solamente 28 se conectan? Son los que no trabajan, ¿verdad? Son los flojos. Yo creo, los que no tienen hijos, los que no tienen trabajo, los que no tienen sueño, los que no se aburren. No, son los que tienen interés por la palabra de Dios. Y los demás que les valió un cacahuate lo que Dios diga, no le creo. No le creo a Dios. Entonces, ¿para qué me instruyo? Si solamente estoy aprendiendo mentiras de Dios, falsedades de Dios. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que está pasando. Esa es la realidad. Seamos honestos, sinceros, en que nos duela. Los católicos somos los más flojos de los creyentes. Una pereza increíble. Y recuerden, la pereza es un pecado capital grave. Dicen que la flojera es la madre de todos los males. Y yo creo que sí. Si no, que vayan al gas y ahí está. Bueno, algo más. Raúl Flores dice, buenas, don Cooper, disculpe, el hermano Pancho preguntó si al sacerdote le podríamos decir Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. ¿Podría explicar un poco más? Gracias. Mire, es sencillo. Es más, dice
dice aquí en Hebreos, ahí no me acuerdo cuál es el capítulo, pero hace referencia a Génesis 14, 18, que el más grande es el que bendice al más pequeño, y no el más pequeño al más grande. El papá es el que bendice al hijo, no el hijo al padre, pero el hijo puede desearle buenas al padre. Así también, nosotros debemos de ser bendecidos por el sacerdote, y no el sacerdote por nosotros, pero nosotros sí podemos desearle una bendición de Dios a él, aunque no sea correcto o no es lo más correcto. Lo más correcto es que el sacerdote me bendiga a mí, porque yo soy el menor y él es el mayor. Él es el padre en la fe y yo soy el hijo en la fe, pero puedo desearle que le vaya bien y que Dios lo bendiga y que lo cuide, ¿verdad? Lo cuide, pero no es que sea pecado o que sea totalmente incorrecto, no. Lo que pasa es que siempre la bendición viene de arriba hacia abajo, de Dios a Cristo, de Cristo a nosotros y nosotros hacia abajo, ¿no? Pero no de abajo para arriba. Yo no voy a bendecir a Dios, Dios ya es bendito. Lo único que tengo que hacer es exaltar su santidad, eso es todo. Lo mismo puedo exaltar la bondad de mi sacerdote, eso sí, ¿no? Pero bueno. O como dice uno, también se le regresa la bendición, como cuando te dicen que Dios te bendiga. Y igualmente, padre, ¿verdad? Sí, o sea, no hay ningún Sí, problema. o sea, eso ¿verdad? es hermoso. Es como cuando nosotros chiquitos encontrábamos a nuestro padrino. Exacto. Y nos echaba la bendición ahí. Que Dios te bendiga y nos echa la bendición, ¿verdad? Así es. Yo cuando llegaba a mi casa, yo siempre le pedí la bendición a mi papá. Y yo le besaba su mano porque él era... Y yo me hincaba delante de mi padre para que me eche mi bendición. ¿Por qué? Porque yo reconozco que él es mi padre. Él es el instrumento que usó Dios para darme la vida. Yo lo debo de respetar. Y no es ninguna mojigatería. Yo llegaba y aquí está mi esposa el testigo. Yo llegaba, yo le beso su mano y me arrodillo para que me bendiga. Y punto. Y no, yo no le decía, a ver papá, híncate que te voy a bendecir, ¿verdad? Ahora sí, de la lado. Bueno, don mire, yo creo que sucede que nosotros como cristianos, como católicos, tenemos muy poco conocimiento de lo que es nuestra religión, ¿verdad? Dígase tal vez por la forma en que vivimos en esta comunidad donde estamos, el trabajo nos separa mucho de nuestros hijos y por consiguiente, pues sabemos que luego nuestros hijos se vuelven un poco rebeldes, ¿verdad? Se separan de la casa, se van, empiezan a meterse con amigos, traen otras ideas diferentes a las que nosotros les vamos inculcando y llega un momento en el que se salen de control de nosotros, ¿sí? Entonces, eso a veces nos lleva a perder a nuestros hijos. Y a perderlos me refiero en la fe. Sí. Entonces, sí, ¿qué es lo que sucede? Cuando estos niños andan ya en amistades con otros niños, de pronto a lo mejor se encuentran con una relación, que sé yo, un amiguito o una amiguita que es de otra religión y los invita a esa religión. Entonces sucede que a veces estos niños pues hacen un cambio, ¿verdad? Y entonces uno como padre a veces dice uno, bueno, pues ya ni modo, si ya se fue a esa religión y ahí ya cambió, pues ahí que se quede, ya que podemos hacer. Mire, es verdad eso que usted dice, ¿quién es el que va a enseñar a quién? El que conoce un poquito más, ¿no? Y nosotros como católicos no enseñamos a nuestros hijos. Y si se junta con alguien que está un poquito más, aunque sea falsamente, erróneamente, ¿en dónde se va a quedar? En ese lugar, o sea, donde... En ese lugar, es lógico. Y nosotros, equivocadamente, pues es mejor que se meta de protestante a que sea un mal católico, ¿verdad? Oh, Dios mío. No entendemos nada. No entendemos nada. Y perdona que yo hago este comentario, porque yo conozco a alguien que, por decirlo, sucedió este caso. Entonces, sucede que ahora esta persona ya está llevando a otro hermanito, ¿verdad? Hacia allá. Es el desfiladero tremendo, Entonces, ¿verdad? eso es lo que a veces nosotros como padres no tenemos, pues, el conocimiento suficiente o la doctrina suficiente
como para hacerles saber a nuestros hijos qué es lo que está mal, que están yéndose por un lado equivocado. Para eso, están haciendo leña con ellos. Y yo creo que para eso nosotros como padres tenemos que instruirnos un poco más. Nos va a costar trabajo, ¿verdad? Pero tenemos que llamar a nuestros hijos, tenemos que platicar con ellos. Y si nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, porque no tenemos el conocimiento suficiente, deberíamos acudir a alguien que sí tiene ese conocimiento para que nos ayude. Por supuesto. Lo que pasa es lo siguiente. Los primeros responsables de la educación cristiana somos nosotros. Y no nada más con el ejemplo, sino también con la palabra. Porque es verdad que el ejemplo arrastra, pero las palabras también enseñan. Y si yo no les enseño las verdades bíblicas, las verdades de nuestro cristianismo, pues entonces no le estoy dando nada a mi hijo. El ejemplo quizás no sea tan bueno como el del protestante. Que Dios te bendiga, hermano, que el Señor te ayude, que esto, que lo otro. Oh, Dios mío, están teniendo ciertas actitudes y ciertas cosas que impactan al que no las tiene. Y si eso le están ayudando a nuestros hijos que no conocen nada de la religión católica, y les impacta la forma como los acogen, como les ayudan, como les ofrecen, entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos teniendo un pecado grande porque no estamos atendiendo la parcela que Dios puso en nuestras manos. La dejamos perder, no la cultivamos. Está llena de breña. ¿De qué? De esos pastores malvados que están en 1 Timoteo 6, desde el 1 adelante. Yo lo quiero que lo leamos. ¿Por qué? Porque es un peligro grande. Es un peligro grande esos pastores que enseñan falsedad. Y un católico no instruido precisamente se las cree también. Y arrastra no solamente con sus hijos, sino con todas las amistades que puedan tener los hijos. Yo quisiera que, no sé si ya me pienso, es 1 Timoteo 6, desde el 1 en adelante, es una advertencia para nosotros. Los que están bajo el yugo de la esclavitud procuren ser muy respetuosos con sus amos. A ver, ¿cuál esclavitud tenemos nosotros? La de la ignorancia. Pásame al versículo 3. Porque nosotros enseñamos o no enseñamos nada. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Somos ciegos, de verdad, que no entendemos absolutamente nada. A mí me da tristeza, de verdad, amigos que veo que tienen ya 3, 4, 5, 15, 20 años y no crecen. Su fe está estancada ahí mismo, todavía están en el emocionalismo, Dios mío, y no conocen absolutamente nada de la doctrina de Cristo. ¿En dónde fundamentan su fe? ¿Dónde está el fundamento? No tienen fundamento. La emoción cambia, al rato el sentimiento se te acaba. Y por eso, ay, ore por fulano que acaba de caer en depresión. Está desanimado, vamos a orar. Oye, una persona que conoce la doctrina de Cristo nunca se desanima. Nunca, al contrario, es un motor que enciende a muchos otros. ¿Qué más? Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles. Exactamente. Todo ese tipo de personas que tienen una fe muy débil, lo único que hacen es discutir, criticar y rumorear. Esa es la verdad. Y no trabaja. De donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Exactamente, no hay otra cosa. Nuestra mente está pervertida de ignorancia. La ignorancia es la que nos hace decir tantas cosas. ¿Qué ignoramos? La palabra de Dios. La estamos ignorando de verdad. Ignoramos. Y creemos que con hacer grandes oraciones y grandes rezos y alabanzas ya estamos en el camino. No, eso lo tenemos que hacer, por supuesto,
Pero ¿dónde está? ¿Dónde fundamentas esas alabanzas? ¿Dónde te apoyas? ¿En la pura emoción? Se te va a acabar un día. ¿Qué más? Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Uy, salud. Vamos al versículo 7 a ver qué dice. Ahí mismo. Pues al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Entonces, ¿para qué andar haciendo el loco? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender lo esencial para nuestra salvación. Porque lo que es material, aquí va a quedar lo material. La emoción, ¿dónde va a quedar? ¿Se va a ir para arriba o va a quedar acá? No se necesita. Aquí se queda. La emoción es de los sentimientos, es de los sentidos. Eso se queda aquí. Ya me imagino un San Francisco. Ay, qué hermoso dándome estos chicotazos aquí, ¿verdad? En mi espalda, castigando mi cuerpo. No. Le tenemos miedo a la cruz de Cristo. Le tenemos miedo a la verdad que nos salva. Y sin embargo, seguimos la media mentira que supuestamente nos promete salvación, que al final no es otra cosa más que condenación. Los que quieren ser ricos caen en esto, caen en el otro, ¿verdad? Pero déjamelo ahí. A ver, otra pregunta. Y ya nos queda poco para conectarnos al rosario. Pero bueno, que... Sí, vamos a leer rapidito las que tenemos aquí para que se queden sin contestar porque estamos cortos de tiempo. Dice don José Cabrera, que está aquí Ay, con don nosotros. José, gran amigo, gran compañero, que Dios lo bendiga de verdad, y qué bueno que está usted allí instruyéndose un poquito. ¿Qué más? Dice, dígale al hermano Cooper que yo estoy conectado y que son muy interesantes sus prédicas, dice don José. Oh, que Dios lo bendiga, don José. Usted es el mayor, yo soy el mayor, yo no sé quién, pero bendigamos los unos a los otros porque somos hermanos, hijos del mismo Padre. Que Dios lo cuide, don José, y le dé ese ánimo que necesitamos todos. ¿Qué más? Dice María Vidal, porque queremos aprender para defender nuestra fe católica. Fantástico. Elizabeth Barrera dice, qué pena, qué triste, don Cupertino, porque muchas veces nos han predicado y nos han recomendado que asistemos a clases bíblicas, pero siempre nos queremos quedar con lo poco que sabemos, o con nuestra ignorancia, o con lo que nos conviene. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que Dios nos ayude, no tenga Dios la oreja, porque quién sabe qué cuánto vamos a dar a Dios, ¿verdad? Lidia Hernández dice, don Cooper, buenas noches, una pregunta. Cuando el padre va a hacer el ofertorio, ¿es correcto hacer una reverencia cuando lo levanta? Sí, porque y no es el ofertorio, es la consagración. Sí, lógico, cuando el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo, es para que lo adoremos, no para que nos agachemos. Es para que lo veamos de frente, le digamos, perdónanos, Señor, tanto pecado que cometemos, y te ofrezco mi corazón, ¿ya? Haz lo que quieras con él. Don José Cabrera da las gracias. Bueno, gracias, don José, también por estar ahí. Ojalá no nos vayamos a aburrir, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a darle gracias a nuestro Padre Dios. Yo quería hacer una pequeña reflexión acerca de la Semana Santa, que ya está próxima a llegar. Aunque sea un poquito, porque ya va a ser hora de conectarnos al rosario, pero esta Semana Santa ojalá que la podamos aprovechar y vivir los misterios de nuestra redención. Nuestro Señor Jesucristo sufrió demasiado llevando esa cruz por ti, para tu salvación. No tires a la basura esa sangre preciosa, que no nos alcance la maldición de aquí de Hebreos 10, ¿verdad? Sino que nos alcance esa bendición, porque cuando esa sangre de Jesucristo llegó hasta la tierra chorreando por esa cruz, inundó la tierra entera de su perdón, de su misericordia, de su gracia, para que acudamos a esa sangre y no la hagamos inútil, para que nos la apliquemos. Y que la apliquemos correctamente, como dice Primera de San Juan, del 8 al 11, del 1, Primera de Juan, capítulo 1,
del 8 al 11. Esa es la única manera que tenemos de hacer efectiva la sangre de Cristo en nosotros. De otro modo, todo el mundo decimos, ay, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Y ya te confesaste? No, pero entonces no te estás cubriendo con ninguna sangre. Porque el canal por donde llega la bendición de la sangre de Cristo es por la confesión, para que te perdonen los pecados. Y listo. Ahí sí te aplicas la efectividad de la sangre de Cristo. De otro modo, esa moneda con la que tú pretendes cubrirte es una moneda falsa, es una sangre falsa, no es la de Cristo. La de Cristo tiene su fundamento en el corazón amoroso de Cristo a través de su confesión, porque ese fue el mandato que dejó Él en San Juan 20, del 20 al 24. Punto. Entonces, esta Semana Santa ojalá que la podamos vivir a plenitud y gocemos ese amor de Cristo. Lloremos de alegría o lloremos de tristeza, de lo que sea, pero rindámosle la alabanza, el culto y la adoración que merece el cuerpo y la sangre de Cristo, que fueron entregados para salvación nuestra. Entonces, ya no hay más tiempo, pero ojalá que el próximo lunes podamos tener un poquito de esa reflexión. Acá creo que todavía no va a ser Semana Santa, ¿eh? Todavía no. Todavía nos queda un poquito más, entonces, bueno, nos da oportunidad de tener esa reflexión. Y por lo pronto, pues no terminamos el capítulo 10 de Hebreos. Luego vamos a entrar al capítulo 11 en la próxima clase, primeramente Dios, que es un capítulo hermoso, porque son los testimonios de los héroes de la fe, a los cuales estamos nosotros imitando. Un anuncio. Los coordinadores han estado preguntando que si la reunión se va a hacer este viernes primero, será como para el otro jueves, entonces. Este jueves 31, el viernes que viene es primero. El viernes primero, pero ¿tenemos algo? El Via Crucis. Entonces sería va a ser el jueves. El jueves 30. No, es jueves 31. Jueves 7. No. 31. Hoy, verdad. Jueves 7 tendremos, pero no, y así ya va a ser Semana Santa. Bueno, luego nos comunicamos con ellos. Pero mañana sí tenemos nuestra reunión de los últimos martes. Sí, de los últimos martes la tenemos mañana para toda la pastoral en general. Todas las 500 parejas que quieran llegar allí, ahí las esperamos. Así que los coordinadores, a lo mejor mañana, el martes y mañana, ya tendremos una respuesta para ellos. Porque se nos atraviesan muchas celebraciones de Semana Santa y de todo eso, y nos ha sido un poquito difícil el llevar normalmente el camino pastoral. Pero pues vamos a hacerlo así. Mañana les tendremos la información para los coordinadores, pero de cualquier forma hay que estar en el camino. Y ya vamos a tener este jueves la reunión para segundo nivel, y el viernes y el sábado, para que estén listos allí, que ya les vamos a llamar a partir de mañana, para que estén listos, y todos los de segundo nivel acudan, porque se nos ha atravesado mil cosas. El sábado, sí, a las 5 de la tarde el sábado, el viernes a las 7 y jueves a las 7. El que no pueda ir el sábado, vaya el jueves o vaya el viernes. Así que no hay problema. Son 3 equipos que pueden intercambiarse a necesidad. Así que no se preocupen. Bueno, ok, pues vamos dándole gracias a nuestro Padre Dios de este día, esta oportunidad que nos ha dado de seguir profundizando en su palabra, en su doctrina, porque es el único camino que tenemos para la salvación nuestra. Y pues que Dios nos dé esa humildad, esa sencillez de aceptar las cosas como que quiere nuestro Padre Dios, que sigamos su voluntad, aceptando tal como está la enseñanza en su santa palabra. Gracias, Padre Santísimo, y que todos tus hijos hagamos ese esfuerzo. Danos la fuerza, danos la valentía, danos la templanza para poder desempeñar nuestra fe, poder actuarla, ejercitarla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Amén. Bien, las próximas transmisiones van a ser a través de la plataforma de la Pastoral Familiar, tanto en YouTube como en Facebook, para que nos busquen allí, ya no busquen María García o cualquier otro de nosotros, sino busquen Pastoral Familiar y Conyugal PASEI NJ y allí va a aparecer. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias mis hermanos, nos conectamos al Santo Rosario con nuestros hermanos Félix y Jessica Castellán. Dios los bendiga, bendiciones a todos.